Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Yo soy Roxana Reyes, coach de vida y de sexualidad, autora del libro La Guía Práctica para Matrimonios, Adiós al Sexo Aburrido. Los saludo desde Monterrey, México, y es un placer para mí compartir aquí contigo, en conexión con tu cuerpo. Un espacio de conexión en positivo, en donde hablamos todos esos temas tabú de los que casi nadie se atreve a hablar. Y el día de hoy tenemos una invitada muy especial. A ustedes les encanta que esté aquí con nosotros porque me comentan inbox, saco mi lápiz, saco mi cuaderno y empiezo a tomar nota de todos los tips y todas las estrategias y todo lo que nos comparte nuestra querida psicóloga de cabecera, Perla de la Rosa. Ella es psicóloga clínica, tanatóloga y tiene especialidad en psicosomática psicoanalítica. Tiene más de 18 años de experiencia en consulta y en terapia individual y de pareja. ¿Cómo estás, Perlita? Hola, Rox. Pues primeramente muchísimas gracias por la invitación. Muy contenta de acompañarte en este programa con este tema que pues ya anteriormente platicábamos y desde que lo ponías sobre la mesa decíamos va a ser un tema fuerte, pero que como siempre lo vamos a tratar con todo el respeto, empatía, profesionalismo posible, porque sabemos que es un tema sensible y que pues nuestra misión principal, Rox, es poder orientar, poder hacer llegar la información y sobre todo que si alguna persona que está escuchando esto se identifica y pues desea de alguna manera buscar ayuda, pues bueno, que tenga ya como el referente o algunas opciones para poder pues salir adelante. Así es, Perlita, así es. Sabes, comentaba con una amiga que es bien importante poder crear, como que abrir esas posibilidades, ¿no? Que la gente vea que hay opciones, que sí puede salir adelante, aún si ha vivido o está viviendo una situación muy difícil. Siempre hay opciones, siempre hay posibilidades y los invitados que traemos aquí a Conexión con tu Cuerpo, de verdad son súper profesionales, con toda la confianza del mundo pueden las personas contactarte a ti o a algún otro de nuestros especialistas y yo estoy segura que van a recibir el apoyo que merecen y que necesitan para salir adelante. Y si por algo dicen, es que esta situación no, yo no la abarco, sé que van a canalizarlo con quien sí pueda apoyarlos. Entonces, esa es como que la misión de este programa, poder poner ese granito de arena en la sociedad y decir, aquí está una opción, aquí, aquí está lo que tú puedes hacer, los procesos que puedes seguir si quieres sanar, si quieres orientarte, si quieres recibir apoyo, bueno, pues aquí podemos apoyarte con nuestros especialistas y bueno, tú eres de nuestras especialistas de cabecera que no te soltamos, ya tengo el calendario aquí, Perlita, para cuando termine el programa, Ay, qué padre. pedirte otra fecha. No, pues yo encantada, sabes que siempre es un gusto y es un honor poder acompañarte, mi Rox. Ay, muchas gracias, Perlita. Pues yo quiero pedirles a las personas que nos acompañan que por favor nos ayuden compartiendo este programa porque es muy importante el tema de hoy es cunas perversas, la familia y el maltrato como factores de conducta social. Es un tema súper importante porque día a día estamos viviendo bullying y lo estamos viendo desde muy chiquitos. Antes decíamos, hay solamente en la secundaria, pero hay niños de primaria que ya sufren bullying que vemos constantemente tú y yo que nos dedicamos a esto de las relaciones de pareja, que llegan mujeres y hombres muy lastimados porque no pueden formar vínculos sanos, porque van repitiendo patrones y no pueden tener la pareja de sus sueños o la familia de sus sueños, porque es lo mismo, lo mismo, lo mismo, nada más con diferentes caras. Son los mismos patrones. Entonces, de eso vamos a estar hablando el día de hoy. Por eso les quiero pedir que nos ayuden compartiendo este programa y déjenme antes que nada poner en mi perfil, compartirlo como público, porque siempre se comparte privado. Y entonces, una vez que está en público, ya nos pueden ayudar a compartir, ya sea en conexión con tu cuerpo o en mi perfil, ¿verdad? En cualquiera de los
Y bueno, Perita, yo les voy a dar así como que una pequeña introducción de lo que vamos a estar platicando hoy para ya entrar de lleno a la entrevista y que tú nos puedas compartir toda esa información que tienes en base a tu experiencia y a todos tus estudios. Y bueno, hoy tenemos el privilegio de conversar con una reconocida psicóloga para explorar el tema vital. Y es cómo la crianza moldea la personalidad de nuestros hijos y su capacidad para establecer relaciones saludables a lo largo de su vida. En esta entrevista también nos adentraremos en los efectos que las carencias afectivas, la ausencia, el maltrato, las adicciones y la violencia ejercen en la formación de carácter y las elecciones de pareja, amistades y vínculos en nuestra vida adulta. También abordaremos cómo ciertas dinámicas familiares, como por ejemplo crecer bajo la influencia de padres y madres violentos, narcisistas o psicópatas, pueden llevar a patrones de comportamiento como el bullying, la dependencia emocional, la creación de apegos no saludables, ¿ok? Entonces, nuestro objetivo es entender mejor estos procesos, sobre todo aprender cómo pueden sanar y transformar para construir una vida mucho más plena y más equilibrada. Y bueno, para eso invitamos el día de hoy a nuestra querida Perla de la Rosa. Eh, Ahora sí, Perlita, vamos a entrar con las preguntas, porque incluso algunas personas me enviaron inbox cuando sacamos el post del tema y de las cosas que me preguntaban era básicamente, ¿no? O sea, todos tenemos momentos, Perlita, de toxicidad, ¿no? Todos gritamos, todos nos desesperamos, nos sentimos con poca paciencia, pero el problema es cuando esto es una constante en nuestra vida. Entonces, la inquietud aquí sería cómo diferenciar, cómo saber o cuáles son las principales características o los rasgos más comunes de padres y madres violentos, tóxicos, narcisistas o incluso psicópatas. Ay, Rox, pues mira, qué importante pregunta y me encanta, ¿no? Cómo planteas esto. O sea, todos en algún momento podemos llegar a tener algún comportamiento del que a lo mejor después podemos sentir, pues, sentimiento de culpa, podemos, pues, arrepentirnos e Arrepentimiento. intentar reparar, Ujú. ¿verdad? Que eso es lo importante al final Así como es, padres. No somos perfectos, nunca lo vamos a hacer, pero sí es así importante tener esa capacidad de reconocer, de trabajar en ello. Por eso es que aquí no estamos buscando de ninguna manera juzgar a los padres no, o para a nada. quienes somos padres, porque habrá que entender que a final de cuentas estos padres o violentos o narcisistas o psicópatas también traen una historia y muy probablemente vienen también repitiendo ciertos patrones de carencias o de abandonos, pero que es importante identificar todo esto, por supuesto, para de alguna manera empezar a tomar acciones que permitan que tengas una mejor calidad de vida, pues aunque no elegimos la familia en la que nos toca nacer y crecer, lo que sí podemos elegir es en presente y sobre todo a futuro qué queremos, de quiénes queremos rodearnos y hacer elecciones mucho más sanas en cuanto a pareja, en cuanto a amistades y no tener que seguir en esta repetición de patrones, que hablando de repeticiones, todo aquello que es repetitivo es lo que nos señala que ahí hay un conflicto que es importante atender, identificar, hacer consciente, trabajar, porque si bien eventualmente cualquiera pudiéramos cometer algún error o perder el control o pasar por alguna situación así, aquí lo característico es que sea una constante en la vida de una persona. Y bueno, viendo estas características, ¿no?, que me preguntabas, aquí traigo yo también mis anotaciones y, por ejemplo, suelen ser padres que aplican roles a los hijos. ¿A qué me refiero con esto? A que de pronto hay este rol que le asignan a un hijo o a una hija como del favorito o favorita, y hay otro que de pronto se tiende a ver como el chivo expiatorio. ¿Y por qué pasa esto? Bueno, porque cuando hablamos de madres o padres narcisistas, que al final recordemos que el narcisismo tiene que ver con esta parte como de
del egocentrismo, del egoísmo, de lo que importa es lo que yo siento, o lo único que importa es lo que yo siento, lo que yo quiero, lo que yo necesito, pues precisamente estos roles de hijo o hija favorita o favorito, pues es más como una cuestión de generar rivalidades entre los hermanos, de generar conflicto para de esa manera romper la posibilidad de que hagan alianzas o tengan alianzas alianzas. y puedan luego irse de casa, porque al final, pues muchos de estos padres y madres narcisistas, pues lo que hacen es utilizar a los hijos, que esa sería otra de la característica, porque si bien no hay una empatía a las necesidades de los hijos, no hay una importancia, hay un abandono afectivo, porque desde el psicoanálisis, por ejemplo, se nos habla, se nos habla de ser una madre lo suficientemente buena, lo dice Winnicott, y una madre o padre lo suficientemente buena o bueno es aquel que da a sus hijos lo que necesitan. Y hablo de presencia afectiva, física en los momentos que es importante, porque tampoco podemos estar pegados a los hijos, ni siquiera sería sano ni para los hijos ni para los No. padres, pero cuando hablamos de este tipo de padres o madres narcisistas o psicópatas, pues bueno, al final no les dan, no les proveen a los hijos lo que necesitan, más bien utilizan a los hijos para satisfacer sus propias necesidades y luego pudieran preguntarse, ¿no? Pero ¿por qué? ¿Por qué si estos padres a lo mejor no sienten amor o empatía o no les importan los sentimientos de los hijos, pues ¿por qué decidieron ser padres? Pues muchas veces es precisamente por esto, Rox, porque los ven más como objetos que van a servir para alguna función, a lo mejor desde para presentarme mejor ante la sociedad, ¿verdad? Por cumplir con cierto rol o estándar, o para retener a una pareja, o para controlar a una pareja, o a veces a los propios padres, ¿verdad? Cuando a lo mejor los padres ya están esperando que los hijos se vayan de casa y entonces se convierten en madres o en padres para asegurar una permanencia dentro de la casa y manipular, pues en este caso sería a los abuelos, o para asegurar tener unos cuidadores en la vejez, pero que no tienen nada que ver con, pues ahora sí que los motivos, no sé si llamarlos correctos, pero sí conscientes, más sanos, que se esperaría de alguien que busca ser madre o padre. Entonces esas pueden ser algunas de las características, incluso envidiar u odiar a los hijos, porque aunque pueda parecer esto muy fuerte, es una realidad que muchas personas lo viven. Y Rox, aquí yo quisiera hacer un paréntesis porque en alguna ocasión, hace muchos años, una persona me comentaba, ¿no? Me hablaba sobre el día en que le dan la noticia que su madre fallece. Y cuando le pregunto sobre qué sintió al momento en que recibió esa noticia, cómo se sintió, pues lo que me dice es, me sentí aliviada, sentí que pude al fin descansar, que ahora sí se iba a terminar el sufrimiento y el maltrato que yo he recibido toda la vida, ¿no? Entonces es bien fuerte, pero son realidades, Sí. entonces es una de las características. Otra pudiera ser, por ejemplo, el hacer uso del miedo, de la obligación o de la culpa que puedan llegar a sentir los hijos para manipularlos y entonces generarles incluso a los hijos como una deuda, es que, y hasta comentarios, fíjate, muy fuertes, para tomar conciencia también, mamis y papis que nos están Sí. escuchando, comentarios como, o sea, si a mí me debes hasta la vida, ¿no? O sea, no, o sea, los hijos no nos deben nada a los padres. Al final es una decisión consciente, ¿verdad? Que al final, o una responsabilidad que se debe asumir, pero un hijo no le debe nada a los padres. A veces en nuestra cultura sentimos mucho como hijos el deber moral hacia los padres, pero la realidad es que la obligación y las responsabilidades de los padres para con los hijos, no de los hijos para con los padres. Ahora, por ejemplo, también ven a los hijos como extensiones de sí mismos y entonces no hay esta diferenciación, no, los hijos no tienen individualidad
los hijos no tienen libertad, los hijos no tienen incluso privacidad, suelen ser o pueden ser padres o madres que incluso les abren la puerta de la recámara, del baño, sin ni siquiera tocar, sin respetar esa privacidad, y que suelen intervenir mucho en los vínculos que tratan de formar con otras personas, a veces incluso hasta ridiculizándolos, pues al final todo esto tiene que ver también con estos chantajes emocionales, pero también con debilitar su círculo para que haya siempre esta dependencia entre ellos. ¿Por qué? Porque si los hijos salen al mundo y refuerzan sus relaciones con amistades o con una pareja, pues sienten este riesgo a perder algo que consideran que es de su propiedad, ¿no? Y pues bueno, muy fuerte, ¿verdad? Pero hay también otras características como, por ejemplo, que pueden llegar a proyectar lo negativo que ven en sí mismos sobre los hijos y entonces descargar y criticarles muy duramente por lo que incluso son fallas que ellos mismos tienen, pero que las proyectan hacia los hijos o lo que consideran fallas o lo que consideran defectos, sobre todo con estos chivos expiatorios que comentábamos. Y también puede llegar a ser que esta proyección vaya en relación a que los hijos se encarguen de cumplir los deseos o los sueños que ellos mismos no pudieron cumplir y les imponen eso como obligación, y entonces como yo no pude ser la mejor bailarina, entonces te impongo a ti, hija, que entonces tú lo vas a hacer. Si recuerdan la película, si la vieron, la película del Cisne Negro, así es. como esta protagonista, al final, la película nos presenta, sin afán de hacer spoiler para quien no la haya visto, pero nos presenta todo este proceso en el que se va desestructurando y, pues, incluso al punto de llegar a una psicosis, ¿no? De esta protagonista, porque la madre le impone sus propios sueños y metas Le y se lo exige impone como muchísimo. le exige, así es, como si fuera una obligación. También pues hablamos de que hay trauma y abandono constante, o sea, no hay un sentimiento de paz, de tranquilidad. Estos hijos luego suelen sentirse ansiosos con mucha frecuencia, como si siempre estuvieran en estado de alerta, de ahora qué va a pasar, ahora qué Alerta. me va a pedir, ahora cómo va a reaccionar, y no hay esa paz, hay este trauma constante en ellos. Y también puede ser que de pronto les impongan a los hijos convertirse en estos hijos parentales. Si pensamos en pues la estructura, ¿verdad? Que sería lo sano en una familia, sería ya sea que haya papá y mamá, ¿verdad? Pero acá arriba, o si hay solo papá o solo mamá, pero acá arriba, y los hijos acá abajo, ¿no? En nivel de responsabilidades, visualizando como un organigrama laboral, ¿no? Porque las responsabilidades son distintas. Bueno, estos hijos Así es. parentales ascienden al lugar de papá o de mamá y de pronto empiezan a lidiar con obligaciones y responsabilidades que no les corresponden, que es algo que también muchas veces suele pasar en este tipo de familias. Y pues bueno, no hay comunicación abierta, los mensajes son muy ambiguos y los hijos se sienten confundidos, no saben cómo interpretar lo que los padres necesitan, y en esta confusión también pues pueden llegar a sentir mucho temor, temor a tomar sus propias decisiones, temor a equivocarse, temor a fallar y temor incluso también pues a lastimar a sus padres. Pero hay también pues esta ambivalencia porque luego vemos también hijos muy resentidos cuando hacen consciente y logran ver pues lo que es este maltrato de parte de los padres. Y pues bueno, estas son como características así como muy generales y que nos fuimos rapidito y que sé que pues suena fuerte, pero que pues esto nos puede dar como luz como para ir orientándonos. Así es, Perlita. Y bueno, ¿de qué manera influye la crianza en el desarrollo de la personalidad de los hijos? ¿Nos puedes comentar un poquito de cómo afectan esto que mencionabas, las carencias afectivas, la ausencia emocional de los padres en ese proceso? Porque puede que estén presentes los papás físicamente, pero que los hijos sean totalmente ignorados en sus gustos, en sus deseos, en sus necesidades, y que el papá cumpla o los padres cumplan con proveer la cuestión económica, pero
no se enteran si los hijos llegaron a la casa, si los hijos siguen entrando a clases, de qué sienten absolutamente nada. Coméntanos un poquito, por favor, Perlita. Ay, claro, Roxy, es que fíjate, o sea, muchas veces sí, o sea, está esa presencia física, pero hay una frase que me parece que aquí ya la he compartido anteriormente, pero creo que es un buen momento como para mencionarla nuevamente, que no es una presencia en afecto, no es una presencia real de dar a los hijos lo que comentábamos, ¿no? Lo que los hijos realmente necesitan y que incluso lo que dan duele, lastima, hiere. Y esta frase que anteriormente he compartido es la de que hay padres y madres que dañan menos con su ausencia que con su presencia. Qué fuerte, pero es cierto, porque muchas veces hacen más daño estando que si no hubieran estado. Y esto es muy triste, es muy difícil y es la realidad pues Muy de doloroso. muchas personas, exactamente. Y cómo afecta este tipo de entorno, pues para empezar, afecta porque no hay una autoestima sana en los hijos. La autoestima se va conformando en base precisamente a eso que recibimos, la autoestima, amor propio, el autoconcepto, la manera en la que yo me veo a mí misma, cómo me amo, cuánto me valoro, pues tiene mucho que ver con lo que yo haya recibido o no de mis cuidadores, que por lo general suelen ser los padres. Aquí a veces también podrá alguna otra persona, pues de alguna manera colocarse en ese rol, a veces abuelita, abuelitos, Abuelos. un tío, tía, padrino, etcétera, pero por lo general son los padres, por eso nos referimos en este caso a los padres, y no hay una autoestima adecuada porque si, imagínate que en lugar de recibir algo que construya, porque para vernos como personas valiosas, como personas que merecemos respeto, como personas que tenemos mucho que aportar a este mundo, a nuestra sociedad, como personas que merecemos un trato bonito, pues es importante que eso Merecimiento. lo hayamos sentido desde pequeños, nos lo hayan hecho sentir. Así Pero es. imagínate que lo que de pequeño, que una persona lo que recibió de pequeño, de pequeña fue, eres un tonto, eres una tonta, no sirves para nada, es que estás feo, es que yo no sé por qué te tuve, es que me siento tan avergonzada. O sea, imagínate escuchar todo eso. O sea, lo que tú le digas a un niño, sea verdad o no, el niño se lo va a No, creer, se lo va a creer y en algún punto hasta lo puede cumplir, inconscientemente tomarlo como un mandato. Y la realidad es que así pues es. ningún niño o niña debiera de atravesar por una situación así de ese maltrato, porque como decíamos, pues bueno, esto de no poder tener una autoestima fortalecida y que su autoestima está debilitada, no le permite ver con claridad muchas cosas y entonces suelen ser luego propensos a recibir otro tipo de maltratos fuera de casa, porque ¿cómo van a identificar con claridad que se les está violentando? Llámese la amistades, compañeros de la escuela, una pareja o un jefe, ¿cómo lo van a identificar y ver con claridad si es con lo que han crecido en el Y día a sus día y papás. hasta un punto se normaliza, ¿no? Entonces, de esa manera afecta, pero también cuando la autoestima está debilitada, hablamos de carencias afectivas, hablamos de vacíos que luego pueden llevar a la persona a ser vulnerable, a caer en otro tipo de situaciones, buscando inconscientemente compensar o llenar este vacío que no pudieron llenar sus cuidadores. Así es. Imagínate, Perlita, me suena mucho esto que dices de cuando los niños se escuchan, o sea, lo estás escuchando de tus papás, que son las personas que se supone más te aman en el mundo. Entonces, cualquiera que venga y le diga tonto va a decir, ah, sí, sí, porque los que más me aman me dicen que soy un tonto o una tonta. Entonces, seguramente sí lo soy. O la forma en que los aman es tan, como, pues tan peculiar, ¿no? Que hay este tipo de violencia que ellos dicen, sí, o sea, mis papás así me hablaban, así me trataban, así es el amor, así es el cariño, así es como uno se relaciona. Entonces, es bien importante esto que nos comentas, que cómo marca, ¿no? Un antes, ¿no? Y un después en las formas en que tus papás o tus cuidadores están hablándote, se están dirigiendo a ti.
¿sí? Así Es muy común. Yo también me llegan casos en los que el papá era golpeador y el esposo también es golpeador y dice, bueno, es que, pues como cuando era chiquita, pues yo me lo gané. No hice o hice algo que lo molestó y es la consecuencia este ojo morado. incluso ¿No? luego, Rox, como hasta llegar a justificar, ¿no? O racionalizar este tipo de conductas de los padres o malos tratos, como decir, no, pues sí me pegaba, pero era por mi bien, cuando en realidad, pues, aunque fue algo, pues que culturalmente estaba muy marcado, porque incluso tampoco estoy diciendo que se hiciera con una intención como tal de dañar, porque muchas veces se viene repitiendo y repitiendo un patrón, o sea, ahí también hay una cuestión cultural, pero al final un maltrato, una agresión física, pues es un maltrato y una agresión física, no podemos negar lo innegable. Así es, Perlita, así es. Ok, déjame leer algunos comentarios que tenemos aquí. Nos dice Esperanza, saludos desde la Ciudad de México. Reinaldo, buenas noches. Desde Venezuela les saludo con cariño y agradecimiento por poder disfrutar de cada programa. De veras, muchas gracias. Andrea nos dice saludos. Reinaldo nos dice, de veras que es un tema muy interesante e importante. Gustavo, saludos desde Costa Rica. Gustavo, Esperanza, saludos desde Ciudad de México. Eric nos dice, buenas noches, chicas, excelente tema. Julio nos dice, buenas noches, saludos desde Monterrey. Luego nos dice Reinaldo, un hijo no puede venir al mundo, pues son una bendición y debemos ser muy responsables de su crianza. Sí, un hijo no pide, perdón, ya tengo que cambiar mis lentes. Un hijo no pide venir al mundo, pues son una bendición y debemos ser responsables de su crianza. Así es. Priscila nos dice buenas noches, excelente tema. Muchas gracias, Pris. Gracias a todos los que nos comparten sus comentarios. Y bueno, vamos a seguirle porque este tema está bien interesante y tenemos muchísimo todavía. Platícanos, Perlita, ¿qué impacto tiene el maltrato y la violencia y también las adicciones en la formación de la identidad del niño? Pues tienen un impacto muy grande, Rox, muy grande porque hablábamos de que pues luego ir creciendo con ciertas carencias afectivas y sobre todo con estas heridas emocionalmente hablando, porque al final pues un maltrato deja una huella. Así como un maltrato físico puede dejar una huella visible, un moretón, una herida, pues el maltrato emocional también deja una huella, pero esa a primera vista no es tan visible. Incluso las huellas físicas pues llegan a sanar en determinado momento, pero con lo emocional pueden pasar hasta, de verdad, Años. décadas de la vida de una persona sin haber logrado sanar una situación y los pone en vulnerabilidad de poder repetir luego ese tipo de vínculos destructivos en caso de que hayan llegado a salir precisamente de alguno de esos vínculos o hayan podido romper lazo o a lo mejor esta persona que ejerce algún maltrato, no sé, haya fallecido o se haya ido, pues bueno, aún así son cosas que tienen que trabajarse, son emociones, vivencias que tienen que buscar, pues de alguna manera también poder sanarse, poder incluso como pues de alguna manera resignificarse, entender también esta parte pues bueno de la resiliencia que va a jugar ahí un factor muy importante, pero no me voy a adelantar, incluso bueno esta parte de que repercute también porque los pone vulnerables a caer en adicciones, a caer en relaciones destructivas, vulnerables incluso a enfermar mentalmente, padecer ansiedad, pánico, depresión, incluso a lo mejor, pues nos vamos a ir a casos muy extremos, ¿verdad? Pero al grado, por supuesto, de una psicopatía, y justo este tema lo platicábamos, que obviamente, bueno, estoy hablando de un caso muy extremo, no estoy diciendo que todos los casos van a tener ese desenlace, ¿no? Pero hablamos, por ejemplo, de
los asesinos seriales, que era un curso que hace algunos meses empecé a tomar en 3 niveles, y cómo hacían este análisis de estas madres narcisistas o psicopáticas y cómo el papel que habían jugado dentro de la personalidad de estos asesinos seriales. Obviamente, no toda persona que sufra de un abuso ni de un maltrato va a convertirse en un asesino serial, Va a por supuesto terminar que no, así. por supuesto que no, pero, o sea, a ese grado es importante que comprendamos lo significativa que es este trato o este entorno en la vida de una persona, en este caso, pues desde pequeñitos, ¿verdad? Lo que vayan recibiendo o no, todo eso sí va a repercutir muchísimo en su personalidad, incluso el punto de ser personas, hablando de la repetición de los patrones, porque cuando hablábamos del bullying, están pues dos partes, ¿no? Está el niño que es víctima de bullying y el niño que pues lo acosa o lo bulea, si lo podemos decir de esa manera, ¿no? Y están, bueno, también estos espectadores, ¿no? Que juegan allí un papel clave para Muy que importante, todos sí. estos factores se integren y que sea repetitivo para hablar de una situación de acoso escolar. De otra manera, si no es algo repetitivo, si no está presente esta cuestión de los espectadores, pues hablamos sí de una violencia dirigida. Pero, bueno, a lo que voy es que están estas dos partes, tanto quien es la víctima como quien es el abusador. Pero este abusador muchas veces está actuando una situación que está viviendo también en casa, por eso ambas partes necesitan mucha ayuda, porque muchas veces Apoyo. este niño Así abusador es. está siendo el reflejo de un De abuso lo que que está tiene en casa. viviendo en casa, Así así es, es. situaciones que está observando o que él mismo está viviendo y sufriendo, Replica. y que en Ujú. este mecanismo de defensa psicológico que se le conoce como identificación con el agresor, que es a nivel inconsciente, es una manera en la que la mente trata de Ujú. proteger, en este caso a este niño o a este adolescente, para no sentirse en esa posición tan vulnerable de víctima, y entonces me identifico con el que agrede, con el que lastima, porque no soporto, duele mucho estar aquí, y entonces replico esto para sentirme Ujú. en otra posición o con la fuerza que no me siento cuando estoy sufriendo esto, ¿no? Y todo esto es a nivel inconsciente, pero vemos Omitir que los influye papeles. muchísimo. Ajá. Exactamente. ¿Verdad? Porque muchas veces ellos sufren el bullying de sus padres o el maltrato y llegan a la escuela o con los compañeros y entonces salen de ese papel de ser bulliados y ellos son los que hacen bullying como para contrarrestar esta situación. Fíjate que tuve pues una plática con una persona cercana que justo eso me comentaba. Decía, es que esta chica, sus papás, de verdad, la tienen demasiado sometida, al grado que tú escuchas su voz y es de una niñita, de una niñita, y ya está en la universidad esta muchacha. Entonces, dice, con sus amigas tiene una voz como que bajita y todo, pero en cuanto suena el teléfono y es alguno de sus papás, bueno, empieza a temblar, a buscar así, contestar rápido. Es que estaba en clase y me tuve, y por eso no te podía contestar rápido. Sí, mami, sí, lo que tú digas, sí, papi, sí, lo que tú. Así, o sea, se minimizaba tanto y se ponía tan nerviosa al recibir una llamada de sus papás. Y dice, nos comentaba, dice, es que luego venían en el coche y así, pegándole, pellizcándole, porque ella medio se venía durmiendo, que salían muy temprano de su casa. No la dejaban que se durmiera. Decía, yo no me puedo dormir porque vengo manejando. Tú no te duermes. ¿Quién te crees o qué? ¿Qué beneficios vas a gozar? Y decía, es que tuve mucha tarea y me quedé muy tarde. Lo siento. La pellizcaban, la pellizcaban. Ella se salía, se bajaba del coche y así de, ¿no? Y llegaba al salón y así de que, o sea, quiero que el día se haga largo y que, porque regresaba a la hora de salir y que estaban por ella, y era otra vez, dice, pero así en instantes, empezaba a hablar súper bajito y hasta se encorvaba como diciendo, estoy chiquita, soy chiquita y así. Cuando lloraba, la bañaban con la manguera. O sea, ella no podía decir, me duele, me siento mal, estoy triste. No podía llorar. Y se dio un caso con una chica que
que esta niña, la que sufría violencia en su casa y maltrato, algo comentó y ella como que tendía a ser muy brusca, ¿no? Metía la mano, también él soltaba el golpe, el pellizco y la lastimó inconscientemente o sin querer lastimarla porque lo hizo muy fuerte, ¿no? Entonces, con esta niña como que ya la traía, ay, que no sé qué, ay, que no sé qué, ay, que no sé qué. Y después le preguntaron, oye, ¿qué traes con ella, no? Porque sí es muy marcado. Decía, no sabes cómo se me figura mi mamá. Sí, sí que a veces Entonces, pasa eso, ¿no? Como que hay esta transferencia, o sea, porque de pronto, bueno, cuando no conoces mucho a una persona y te cae mal, así de entrada, o te cae bien, pues algo inconscientemente ahí, incluso esta frase de lo que te choca, te checa, que bueno, no siempre es cierto, ajá, ¿verdad? Al final, pues, si nos chocan las personas, no sé, si a alguien le choca a alguien que es mentiroso o abusador, pues bueno, tiene mucho sentido, ¿no? No tiene nada que ver con que sí, claro. sea, pero pues a final de cuentas, o sea, a veces hay algo en esa persona que nos irrita o que no queremos cerca, que de alguna manera nos está reflejando o recordando, ¿verdad? Otra situación, otra persona, otro vínculo, otra relación. Y pues bueno, sí, claro que esos ejemplos que comentas es pues muy lamentable, es muy triste, y pues también, digo, por otro lado, se me venía a la mente ahorita que te escuchaba, la labor tan importante de muchas maestras y maestros, que yo sé que muchas veces se les llega a juzgar o criticar, o los mismos padres quitarles, restarles autoridad a los maestros, pero al final hay maestros y maestras que lo veo yo en consulta, que lo he escuchado de viva voz, que me dicen, o sea, y es que me preocupa mucho, y es que está este alumnito, está esta alumnita que yo estoy sospechando que está sufriendo de un maltrato, que le estoy viendo pues que tiene ciertos comportamientos, o incluso cuando llegan a verles como tal lesiones, o sea, Moretones. esta responsabilidad tan grande que tienen, pero también esta vocación, pero también este amor, porque yo sé que no, a lo mejor a los maestros no les corresponde como tal esta parte de cuidar o amar a sus alumnos, ¿verdad? Sino más bien esa parte de educar, de disciplinar, de transmitirles, de formar, si lo podemos decir de alguna manera, pero pues muchas veces incluso ese momento en la escuela de ir, de enfocar su mente en otra cosa, de recibir una sonrisa de sus maestros o maestras, a veces el único momento en el día de paz o el único momento bonito o la única muestra de afecto, de actitud amable que un niño o una niña puede recibir, y esto es muy fuerte, y ahí también pues toda mi admiración, mi respeto y mi agradecimiento, porque muchas veces son las maestras y maestros los que encienden esta luz roja de decir algo aquí está Esta luz. pasando, Ah, necesitamos hablar con la familia o con los papás, ¿no? Y empezar ahí todo un así es. proceso que muchas veces los niños o las familias llegan a terapia gracias también a eso que los maestros detectan y que trabajan en ello, que toman acciones en ello. Así es. De hecho, fíjate que hay algunas escuelas en las que hay como que como podríamos decir, como un grupo, ¿no? De alarma que algún profesor detecta algo y lo manda al departamento de psicología de la escuela, y entonces ellos contactan al alumno, así como aleatorio, llegan y en el salón, a ver, uno, y empiezan a platicar con ellos y le dicen, o sea, empiezan los niños o los jóvenes a decir, ¿sabes qué? Sí, o sea, sí es muy evidente y necesito desahogarme. Y entonces empiezan a recibir tratamiento incluso psicológico dentro de la escuela sin que los padres se enteren, en cuanto a platicar, dice, vamos a platicar, a que saques toda esta situación, y ya si ellos piden ayuda, también puede haber una intervención, porque es un tema de verdad que es muy común y que muchas veces no es tan evidente como dices, porque no son moretones, son cuestiones más pues sí, emocionales, ¿no? Las que tienden Ah, el a abuso que llegan violentar, a sufrir. y es muy duro que estén en esa situación. Me comentaba uno de un profesor que han detectado incluso chicos que han intentado suicidarse por lo mismo,
¿no? Porque han estado sufriendo mucho maltrato y dicen, es que ya no puedo, o sea, de verdad, ya no puedo. Jóvenes de 17, 18 años a los que sus papás todavía los golpean. O sea, no es de que, ay, le aventé la chancla porque hizo algo, no, o sea, con el cinturón o con algún artefacto, una escoba, un palo, los golpean. O sea, no puede ser ese nivel de violencia con los hijos. O sea, sí es bien Ay, alarmante, Carlita, es bien es alarmante. alarmante, es alarmante y pues bueno, ahí nuestra responsabilidad también como, pues como seres que vivimos en una sociedad también es pues no silenciar esas cosas, ¿verdad? Ayudar a dar voz a aquellos que por su situación de vulnerabilidad pues no la han podido dar, ¿verdad? O no tienen la posibilidad por su edad o por este pues sometimiento en el Por que están, o miedo, sea que no nos pongamos como no volteemos hacia otro lado, ¿verdad? Sino que pues de alguna manera seamos conscientes, porque si no pasa exactamente lo mismo que en esta situación de bullying, en la que hay espectadores ahí viendo que no se dan cuenta que al ver, pero no tomar una acción, de alguna manera también están pues siendo partícipes, pues cómplices en cierta forma, ¿verdad? Aunque no tengan una mala intención, porque a veces muchos de estos ¿sí? niños o Cómplices jóvenes tienen silenciosos. miedo. Sí, muchas veces tienen miedo o no quieren, tienen mucho miedo a las repercusiones o a que la puedan agarrar contra ellos, pero saber que a lo mejor hay maneras en las que pueden hablar esto, a lo mejor de una manera más De forma privada, anónima. más confidencial, anónima, exactamente, pero Ujú. saber que es muy importante que ese silencio se rompa. Y bueno, ahorita hemos estado como hablando de padres y madres violentos, narcisistas, psicópatas, como si fuera uno mismo, pero pues ni todos los padres o madres violentos serán narcisistas en un grado Ni pues sí, psicópata. digamos grave, ni todos los narcisistas son psicópatas, si bien todos los psicópatas tendrán algo de narcisistas y pudieran tener algo de violentos, pero a veces incluso los psicópatas son personas pues perfectamente, por así decirlo, integradas en la sociedad, y no todos los psicópatas, porque escuchamos la palabra y se nos viene a la mente, no sé, Aníbal Lecter, y pues, o sea, tampoco Ajá, es que ajá. todos sean a Alguien con este un grado, a cuchillo, este así, nivel, sí, sí. exactamente, entonces también comprender que sí, hay padres y madres que a lo mejor están ejerciendo violencia hacia sus hijos o hacia su familia, pero que sí llegan a tener una conciencia de que es algo que lastima, incluso si llegan a sentir una culpa o un arrepentimiento, y que es muy importante que busquen ayuda, porque también la necesitan. A veces la violencia también viene a ser como un acto que habla de algo que no se ha podido Así poner es. en Un palabras. grito Y de exactamente, y ayuda. no vamos a Ujú. justificar, ¿verdad? No vamos a justificar al final violentar a otra persona, pues no de ninguna manera es algo permitido, pero que también necesitan buscar ayuda, sobre todo si tú te identificas como mamá o papá, pues que ha llegado a violentar a tu pareja o a tus hijos, a tu familia, pero que no es algo con lo que te sientas bien, que es algo que te genera culpa, pero que de alguna manera es un impulso que no has sabido o encontrado una manera de manejar, busca ayuda Así es. porque pues independientemente de que la familia esté o no esté, porque al final eh, pues al final son vínculos que no son sanos y que en algún punto también pudieran romperse, pero aquí se trata de hacer un cambio desde dentro y patrones que la única manera de romperlos es empezando a trabajar en ellos. Así es, totalmente de acuerdo, Perlita. Por favor, platícanos un poquito, ¿por qué algunas personas que han sufrido carencias afectivas tienden a desarrollar diferentes tipos de apegos que no son saludables en sus relaciones? Ay, qué importante esto, Rox, porque mira, hablamos de estos tipos de apegos, que es el apego ansioso, ¿verdad? Que es este apego en el cual pues hay como mucha dependencia hacia una persona. Y estos cuatro tipos de apegos, ¿verdad? Que Bowlby, psicoanalista, es quien en el siglo pasado, por ahí de los 50, es quien empieza a observar pues esta dinámica, ¿verdad? Este apego que se forma entre el bebé
o niño pequeño y sus cuidadores, ¿no? E identifica el apego ansioso, que en la adultez se puede vivir como un adulto que siente mucha ansiedad, que tiene mucho miedo a perder el amor o la presencia de alguien, que llega incluso a hacer situaciones que pues no serían sanas o tolerar situaciones que no serían sanas por el temor a perder, que luego tiende a lo mejor a querer estar siempre vigilante o acosando luego a la pareja o a las amistades o demás. Y pero de trasfondo hay como este miedo muy grande a la pérdida, está el apego evitativo en el cual pues al final comparten este mismo temor, el temor a la pérdida, pero la persona con un tipo de apego evitativo, pues a lo mejor fue alguien que tuvo unos padres que pues no estaban y aprendió pues al final a no apegarse, a evadir, a evitar, como a que eso ya no pues importara o significara tanto que en la adultez, o bueno, conforme va creciendo, pues luego cuando siente que empieza a vincularse afectivamente o a acercarse, este mismo temor a la pérdida consciente o inconsciente lo lleva a tomar una distancia. Y no quiere decir que la persona no le importe, no quiere decir que no sienta amor, sino que tienden No sé. a evitar a lo mejor ciertas situaciones o acercamientos. Y no Compromisos, necesariamente es que haya un miedo al compromiso, ¿verdad? No necesariamente, o una inmadurez, sino que hay un temor muy grande al abandono, ¿no? Aunque sí tenga un amor o un deseo de comprometerse. Y en nuestra cultura, por la manera en la que fuimos educados, hombres y mujeres, es más marcado que la mujer tenga un tipo de apego ansioso y el hombre un tipo de apego evitativo. Es como más marcado que se ve de esa manera. Y está el tipo de apego desorganizado, que es como una fusión de estos dos anteriores, pero con a lo mejor ahí pudiéramos agregar la parte de que pueden incluso reaccionar agresivamente, y personas con el tipo de apego desorganizado, pues muchas veces sufrieron, o sea, fueron niños que sufrieron de abuso sexual o abuso físico en su infancia por sus cuidadores o personas cercanas o significativas, y que incluso pudo haber sido algo constante, reiterado, que vivieron en esa etapa de la vida. Y está el tipo de apego seguro, que es a lo mejor al que todos pues como aspiramos, ¿no? En el cual disfruto estar contigo, pero si no estás conmigo también disfruto, me siento tranquila, me siento tranquilo, o sea, no es como que podamos como tal cambiar el tipo de apego con el que pues aprendimos a vincularnos, pero sí, pues de alguna manera ir trabajándolo para que esté en unos niveles más funcionales, más conscientes, porque para cambiar nuestro tipo de apego tendríamos como que volver a nacer y volver a vivir todo eso, que pues es imposible, pero sí ser más conscientes y ahí empezar a echar mano de otras herramientas, de otras estrategias en este nivel de conciencia porque pues hay personas que piensan, no, yo antes era de tipo de apego ansioso y ahora cambié a tipo de apego evitativo. Pues a lo mejor de trasfondo sigue siendo muy ansioso, pero ahora reaccionas para sobrecompensar a lo mejor el haber sufrido un abandono, evitando tratando de aislarte, tratando de no generar tanto apego. Entonces, pues al final sí repercute mucho, porque como decíamos, pues la manera en la que nos vinculamos sí tiene mucho que ver con lo que vivimos y aprendimos, influye, no determina, porque aunque no podemos cambiar el tipo de apego como tal, sí podemos cambiar nuestras actitudes, nuestras reacciones, de una manera más consciente, más sana, si lo podemos decir de esa manera. Ok, Perlita, muchas gracias. Nos dice aquí Mariana, saludos desde Ciudad de México. Erika nos dice, ¿cómo puede sanar un hijo estos maltratos? Pues muy importante esta pregunta, porque cuando hablamos de sanar heridas del pasado, ¿verdad? Tenemos que primeramente comprender que una víctima de algún tipo de abuso o maltrato, pues no es culpable de las acciones de quien haya sido su abusador o su abusadora. O sea, cuando hablamos de un niño, una niña, un adolescente, incluso fuera en la adultez, o sea,
una persona que es víctima de un abuso, de una violencia, de un maltrato, no es responsable de ello, pero que sí puedes de alguna manera asumir, o sea, ¿qué me toca a mí? ¿De qué me puedo hacer cargo? Pues bueno, de cuidarme, de amarme, de marcar límites sanos, que esa es una parte que cuesta Sanos. mucho porque también se nos ha educado o la crianza ha sido muy encaminada a y son tus Obedecer. padres y los tienes que obedecer y tú siempre tienes que estar ahí para ver por ellos, pero cuando hay este tipo de malos tratos, híjole, o sea, hay también qué difícil porque pues muchas veces el límite, el único límite que se respeta, porque aunque digan, no, esto me duele, me lastima, esto no te lo puedo permitir, y reiteradamente siguen actuando de esa manera, pues a veces la manera de poner el límite es tomo distancia. De hecho, hay una entrevista que tuve con el doctor César Lozano, que la pueden buscar en YouTube, en el canal del doctor César Lozano, cómo cortar lazos familiares también puede ser sano. Así la encuentran en YouTube, cortar lazos familiares también puede ser sano. Y es que, pues al final, uno no elige la familia en la que uno nace y en la que uno crece. Y también es sano incluso poder decir, ya no deseo estar cerca, compartir o convivir con estas personas que me han lastimado. O sea, el primer paso es como ese límite. El segundo, para poder sanar esas heridas y llenar esos vacíos, es importante que de alguna manera tú te puedas como convertir, si lo podemos decir así, en esa mamá o ese papá que te hubiera gustado tener o lo que te hubiera gustado recibir, en el sentido de, pues a mí me hubiera gustado que se me respetara, que se me cuidara, que se me escuchara, que no se me juzgara, que se me amara por el simple hecho de existir, de ser quien soy, de ser como soy, pues es importante que eso tú te lo puedas brindar, que te ames, que te aceptes, que te cuides, que te escuches. O sea, es muy importante que eso tú te lo empieces a brindar porque es la única manera en la que aquello podrá empezar a sanar, en la que aquello podrá empezar ahora sí a llenarse, no va a ser a través de otra persona, llámesele pareja, amistades, no va a ser a través de una adicción, no va a ser a través de la comida, no va a ser a través de alguna sustancia, o sea, no, solamente va a ser a través de este trabajo que comentábamos pues anteriormente. Así es, Perlita. Muchas gracias por tu respuesta. Ahora me gustaría mucho, por favor, que nos comentaras en tu experiencia cómo se relaciona vivir maltrato y abandono en la infancia con la tendencia a que algunas personas sienten placer, pero momentáneo, al maltratar o lastimar o al hacer bullying o irnos al otro extremo, ser como que someterse, ¿no? O sea, no hacer, sino todo lo contrario, ser una persona como masoquista que tolera todo, que aguanta todo, que no pone límites. Así es, Roxy. Es que, pues, si bien a lo mejor habrá un poco de ello en cada uno de nosotros, en el sentido de que pues, a lo mejor van a decir, ay, no, pero mira, yo, ¿qué voy a tener de masoquista, verdad? Pues si no tengo nada, pero pues luego ahí vemos que traes la costrita de la herida y ahí estás queriéndote quitar la costrita y demás. O sea, al final, si bien podemos tener un poco de esto o de aquello, ¿verdad? Pues al final cuando hablamos nuevamente de algo pues muy recurrente, de algo muy marcado, pues ya estamos hablando, sí, obviamente se va conformando, o sea, nuestra psique y nuestras estructuras de personalidad se va conformando desde el vientre de mamá, desde aquello que recibimos y no desde aquello que se percibía, que se sentía, porque aunque un bebé o un niño pequeño no tiene la conciencia o el razonamiento como tal, sí siente, sí percibe mucho de ello, y claro que son situaciones que se pueden llegar a vivir de esa manera o incluso, Rox, incluso a confundir un poco, porque voy a poner como ejemplo, o sea, no es como que una persona, a lo mejor sea como que le guste como tal que la maltraten o lo maltraten, sino que también lo tiene como normalizado o no ha encontrado una manera o no ha encontrado en sí mismo las herramientas y los recursos para poner un límite.
más no Claro. necesariamente es que lo disfrute como tal. Y por ejemplo, a mí se me venía ahorita a la mente este síndrome de Estocolmo, que es el Mm, que viven las personas que son secuestradas, ¿verdad? Y cómo luego desarrollan aparentemente como este vínculo amoroso y se enamoran de la persona que les tiene secuestrados cautivos. o secuestradas, cautivos exactamente, pero más que una cuestión de amor, es como un instinto de supervivencia. Es como un instinto Sí, de supervivencia y algo que surge como una manera de protegerse, de tratar de protegerse y de poder subsistir, de poder existir, ¿no? Entonces, pues sí es ahí como que muy complejo, pero bueno, ahí más o menos, pues fuimos viendo como algunos puntos, ¿no? Importantes a tomar en cuenta. así es, Perlita, muchas gracias. Oye, mira, la familia pues es el lugar en donde aprendemos a vincularnos, ¿no? Lo que hablábamos a un principio. Primero con nuestros papás, con nuestros hermanos, con nuestros tíos, etcétera. Creemos que la forma en que nos vinculamos con ellos y que ellos se vinculan con nosotros y cómo se dirigen con nosotros, pues es la forma correcta de hacer relaciones. Posteriormente nos vamos relacionando con amigos y siempre está esta influencia, ¿no? De cómo han sido nuestros padres y así es como nosotros nos vamos relacionando. Platícanos qué impacto tiene esto en el momento de elegir la pareja y la capacidad que tenemos para formar vínculos sanos ya siendo adultos, digamos, ya eligiendo una pareja. Fíjate que sí influye, por supuesto que influye. Pudiéramos decir que nada es determinante como tal. O sea, porque si bien decir influye, pues para muchas personas, pues podrá ser algo muy fuerte decir, pero es que ¿por qué si yo no elegí esto? ¿Por qué eso tendría que influir? Bueno, digamos que la buena noticia, por decirlo así, es que tampoco tiene que ser un factor determinante. Así Sobre es. todo cuando tomas conciencia de esa situación y empiezas a trabajarlo, porque yo aquí sí o sí, yo recomiendo buscar ayuda profesional, sí o sí, o sea, Así acercarte a es. una terapia, es un factor bien importante para poder, pues, ir de alguna manera sanando aquello que duele, aquello que lastima o aquello que se repite, y poder romper patrones y poder tener elecciones tanto de pareja como de amistades, como de trabajo, más conscientes, ya desde una autoestima más fortalecida, una autoestima más sana, ya desde un autoconcepto más sano, más consciente, o sea, al final de cuentas, sí influye, pero no determina, pero sí es muy importante buscar ayuda. O sea, cuando hablamos de romper el silencio, pues eh, se puede comprender desde muchos aspectos, ¿no? Habrá quien a lo mejor desea incluso emprender alguna acción legal, habrá quien a lo mejor desee darle voz, aunque no necesariamente una acción legal, sino pues de alguna manera hacer pública alguna situación, habrá quien a lo mejor decida hablarlo con alguna amiga, amigo de confianza, profesor, terapeuta, líder espiritual, o sea, pero al final de lo que se trata es de sí dar voz y empezar a trabajarlo, porque a veces también el no hablar todo esto y silenciar es de alguna manera, pues permitir que esta situación se repita, pero una vez que lo pones en voz alta, una vez que le das palabras, incluso sea por escrito, ¿no? Porque ya ven que yo les recomiendo también la parte de escribir en un diario y Sí, demás. Una vez que le das palabra, vamos a decir, ya está fuera y nuestra perspectiva sí puede ser distinta cuando le damos palabra y nos escuchamos y así es. nos atrevemos a ponerlo en voz alta. Así es. Ahorita que con esta pregunta y lo que me estás comentando, Perlita, me acordé de un libro y que hicieron película que se llama Romper el Círculo, ¿no? Como ella eh, viene de un papá que es muy violento. ¿No? Ella veía cómo golpeaba a su mamá. Inconscientemente, ella se enamora de un hombre sumamente, extremadamente celoso. Muchos dicen, es un narcisista. No, no, no necesariamente yo lo veo con rasgos narcisistas, sino más bien como un hombre con celos extremos que no se puede controlar. O sea, si sea una llamada
un mensaje, el enterarse que ella tuvo una vida pasada amorosa, lo pone fatal, al grado de ser violento también con ella, ¿no? Entonces, inconscientemente, ella pues está con una persona que violenta, que ya le está violentando a ella. Y dice, le pregunta a su mamá, dice, ¿qué pasó? O sea, ¿por qué tú no te saliste? ¿No? Y le dice la mamá así como que, bueno, pues yo, pues tu papá era así, ¿no? O sea, yo lo aceptaba tal y como era. Entonces, qué importante ser conscientes, como dices, ¿no? O sea, yo viví esto, pero no tengo por qué repetirlo. Y si se Exactamente. está repitiendo, entonces voy y busco ayuda, porque esto no es sano. No es sano los golpes, la violencia, que te menosprecien, que te humillen. No es sano, no es normal. Entonces, Exactamente, buscar Rox. ayuda Es una vital, parte vital, bien, bien Carlita. importante y fíjate, qué bueno que pones este ejemplo también, porque como decíamos aquí, ni estamos juzgando, ni mucho menos, o sea, al final, y entendemos también, entendiendo el contexto, ¿no? De lo que culturalmente se nos ha transmitido, se nos ha enseñado a mujeres y a hombres sobre lo que es una relación de pareja, y como anteriormente, bueno, a lo mejor si nos vamos generaciones atrás, las abuelas, las bisabuelas, ¿no? Esta parte también de, pues es que es la cruz que te tocó cargar, es que, o sea, pues bueno, al final, o sea, pues ni modo, o sea, pues ya te casaste, o sea, pues ya hay, o sea, hay que tolerar sumisa y abnegada, o sea, muchas de estas cosas que de pronto se fue como fomentando, e incluso a los mismos hombres, ¿no? Esta parte de violentar, ¿no? Y de no, digo, hoy en día hay incluso muchas campañas, programas que se están haciendo para abordar no solamente la parte de, eh, pues, qué hacer si eres una mujer que está sufriendo violencia, ¿verdad? Sino esta parte, y bueno, que sé que la violencia no es exclusiva de la mujer, ¿no? No, Pero no, no. sí, en su mayoría quienes la sufren pues son mujeres, aunque también hay varones que sufren de violencia de parte de sus parejas y es muy importante también que puedan alzar la voz. Vamos a decir, como esta tendencia cultural por los roles muy estereotipados Ujú. y que no solo estas campañas por ayudar a la mujer y darle los recursos, oye, está sufriendo esto, bueno, acá está este hogar de acogida, acá está esta asociación donde te pueden ayudar, un proceso legal o un apoyo psicológico, sino también hacia los hombres empezar a enseñar y a fomentar el respeto por las personas, ya no lo llamamos las mujeres, ¿no? Sino el respeto por, pues, todo ser humano, ¿verdad? Respetar su individualidad, respetar sus diferencias, el trato, ¿verdad? Que se debe de tener consciente, respetuoso hacia los demás, la importancia también de como hombre expresar tus emociones, porque también los mismos varones han sido víctimas de esta crianza muy machista y también a veces es un peso muy grande Así. y es que entonces yo tengo que ser quien sostenga la casa, yo tengo que mantener porque entonces yo si no no soy lo suficientemente hombre o es que entonces yo tengo que tener muchas parejas sexuales porque entonces no soy lo suficientemente hombre o es que entonces no tengo Macho. permitido Ajá. llorar o hablar de lo que siento porque entonces no soy lo suficientemente Siento. hombre, o sea, también es muy fuerte, entonces estas campañas para empezar como a Sí. deconstruir también estos patrones y aspirar hacia relaciones más conscientes y esto que decía de no juzgar, no criticar, incluso no culpar, porque también de pronto se escucha, ¿no? Bueno, es que yo soy así porque mis papás así se relacionaron o porque entonces es lo que yo aprendí o lo que yo vi. Si está bien tomar conciencia, pero de ninguna manera Ujú. justificar nuestro actuar en el presente. Es que yo eso es lo que vi, eso es lo que, no, es como, sí, me tocó vivir esa situación, sí, a lo mejor es lo que yo vi en mi familia o lo que a mí me tocó recibir, pero al final no puedo culpar o responsabilizar a mis padres, yo como adulta, yo como adulto, tengo que hacerme Sí. cargo de mis De decisiones, mí. Así de lo es. que yo tenga que hacer y no culparlos, y más bien yo responsabilizarme de aquí en adelante, ¿qué quiero para mí? Hacerlo diferente. Ujú. Así es, Perlita, totalmente. O creo que ayer fue
que compartí un pedacito de un video en el que la chica se está casando, bueno, se casó y llega el chico y le dice, oye, vengo a pedirte perdón, ya estoy en una terapia, ¿no? Y le dice terapia de maltratador, ¿no? Entonces están como las dos partes. Le dice, espero que me perdones porque por el daño que te hice. Y ella dice, no tienes ni idea del daño que me hiciste. Pero qué bueno, ¿no? Que ella pudo salir de ahí y que él, o sea, fue como que algo súper rescatable, que él es consciente de que ha estado maltratando y está tomando terapia. Yo creo que ahí es como que tomar el toro por los cuernos, ¿no? Y dejar de ser, como dices, poner pretexto, ser la víctima, decir, ay, pues es que a mí me pasó y pues eso es lo que yo vi. Bueno, sí, yo lo vi, lo viví. En mí está poder sanar y poder ver qué herramientas puedo utilizar para poder seguir adelante y formar una relación o un vínculo que me permita tener una familia de forma sana, ¿no? Es como que lo ideal. La conclusión que yo creo que tendríamos sería eso, buscar ayuda, buscar apoyo de un profesional que nos pueda brindar las herramientas necesarias para poder salir adelante. Y tengo aquí otro comentario, mira, me dice Priscila, dice, yo soy maestra y si pasa así, muchas veces te das cuenta de que su lugar seguro es en la escuela y te toca empezar el proceso de las banderitas rojas que vas detectando. Qué importante, Pris, que los profesores, que haya profesores de verdad que están tan involucrados con sus alumnos y que van un poquito más allá de solo pararse, ¿no? Al frente del salón y dar la cátedra, la clase y hasta ahí, ¿no? Hay profesores que sí van mucho más involucrados con sus alumnos y que buscan el bien, no nada más de compartir esa información, sino su salud física, mental, su salud emocional. De verdad que es importante, ojalá muchas maestras y maestros como tú, porque es lo que necesitamos. La escuela muchas veces es el lugar seguro, los amigos son la familia, ¿no? Muchas veces es quien los contiene, quien los apoya, quien les da momentos de felicidad, de desahogo. Entonces, qué importante que los profesores también jueguen este rol de apoyo y de contención en sus alumnos. Ay, Nos dice Esperanza, importantísimo. Y ¿podrías? esta Sí, vocación también que muchos maestros y maestras como PRIS tienen, ¿no? O sea, si bien sabemos así que no son los responsables como tal de, pues, de cuidar, detectar, atender todo esto, pero el hecho de que, pues, les brinden a los alumnos también, no nada más estas herramientas en cuanto a su formación académica, sino estas otras herramientas, porque veo cada vez más en escuelas maestros hablándoles de la inteligencia emocional, maestros hablándoles de la importancia de conocerse, de aceptarse, y que incluso, ¿verdad? Que por ahí paran antenitas cuando ven alguna situación de algún posible maltrato, ya sea en casa o ahí mismo en la escuela, pues la verdad es que es de agradecerse, valorarse mucho que maestros y maestras como PRI pues estén ahí al frente del grupo procurando pues bien. siempre el bienestar de sus alumnitos y alumnitas. Así es, totalmente de acuerdo contigo. Perlita, nos dice Esperanza, dice, ¿podrían recomendar un libro que pueda orientar a las personas que sufren de maltrato? Ok, bueno, sí, hay un libro de Walter Rizzo que se llama Los Límites del Amor. Es un libro que pudiera recomendarles, así se llama, Los Límites del Amor. Hay una serie también que está en Netflix que se llama, me parece que ahorita el título le pusieron La Asistenta, así le pusieron a la serie. Anteriormente estaba con el nombre de Las Cosas por Limpiar, que también es una serie que habla de estos patrones que se repiten, esta protagonista que además, hasta donde se es inspirada en un caso real de esta escritora, y ahí pues pasan un poco también sobre su vida, sobre este patrón que repite en una situación violenta en la cual su hija ya estaba también empezando a sufrir los estragos de esta violencia de su pareja, pero que además, sin afán de hacer spoiler, vemos también esa otra cara de la moneda, ¿no? Tanto de esta mujer que trata de buscar ayuda y pues, si lo podemos decir así, empoderarse, moverse de ese lugar de víctima, eh,
y encontrar en sí misma esta fortaleza, estos recursos y apoyo también de otras personas y asociaciones. Y también esta otra parte, ¿no? De esta pareja que violenta y de pronto tomar conciencia de que necesita mucha ayuda y empezar a buscar esa ayuda. O sea, la verdad que es una serie que yo pues recomendaría muchísimo también. Ok, ok, Perlita, pues muchas gracias. Ya nos vamos con libro, con programa de YouTube y con serie. Entonces, mucha tarea por hacer para seguir aprendiendo de estas cuestiones de lo que es la crianza, cómo impacta en los hijos. Y si ya pasó, ¿qué podemos hacer, no? ¿Qué opciones hay? Y como siempre, si puedes compartirnos, Perlita, tus redes sociales, tus teléfonos, lo que sea, para que la gente pueda contactarte. Claro que sí, Rox. Pues me encuentran en Facebook como Nueva Perspectiva Centro Psicológico. Así está. La página Nueva Perspectiva Centro Psicológico. También en Instagram y en TikTok como @lic.perla de la rosa. Y ahí también pues compartimos algunos fragmentitos de algunas entrevistas en televisión, en radio, frases inspiracionales y demás, recomendaciones de lecturas y demás que pueden pues ser de ayuda, es lo que buscamos, es lo que pues de alguna manera se busca poder ayudar a las personas pues a mejorar su calidad de vida y pues bueno, atención psicológica a niños, adolescentes, adultos y parejas, presencial si vives en Monterrey y en línea en cualquier lugar del mundo. Del mundo mundial, dice una amiga. ¿Verdad? Ay, Perlita, pues muchísimas gracias de verdad por estar aquí con nosotros compartiendo información tan importante, tan vital para nuestro día a día y nuestra convivencia con toda la sociedad. Aprendimos muchísimo de cada vez que tú vienes y nos compartes esta información. Y muchas gracias a todas las personas que se conectaron el día de hoy, que nos mandaron sus saludos, sus dudas, sus comentarios, sus experiencias, sus reflexiones. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Perlita, para cerrar. Ay, gracias, Rox. Pues muchísimas gracias por la invitación. Siempre es un gusto, un honor. A las personas también que por aquí pues nos estuvieron acompañando. Gracias. Si tú estás viviendo una situación en la que pues estás sufriendo algún tipo de maltrato, pues es importante buscar ayuda profesional, incluso pues, bueno, por ahí yo ya compartí mis redes sociales y ver de qué manera poderles orientar, poderles canalizar, ¿verdad? Ya sea que, pues, que busquen atención psicológica con su servidora o también, pues, hay instituciones, hay asociaciones. Lo importante es que, pues, que sepan que se puede alzar la voz, se puede romper el silencio, se pueden marcar límites firmes, claros, y se puede buscar ayuda para tener una vida mejor, una vida en la que puedas sentirte y saberte amado, amada, respetado, respetada, Seguro. valioso, valiosa por el simple hecho de existir. Y pues bueno, aquí estamos para apoyarle. Ay, gracias, Perlita, muchas gracias. Nos vemos el próximo miércoles en punto de las 8 de la noche porque vamos a estar hablando con Karin Ganen de adicciones y cómo impactan en el aspecto neurobiológico de las personas y muchas cosas muy importantes. Karim es psicólogo, él es médico, es sexólogo, entonces tiene muchas herramientas que nos puede compartir, así es que los esperamos el próximo miércoles en punto de las 8 de la noche. Gracias, Perlita. Buenas noches, Ay, descansen, muchos gracias, mi abracitos. Rox, gracias a todos.